Buenas tardes compañeros, profesores e invitados. Sean todos bienvenidos a una nueva sesión de conferencias que organiza la agrupación estudiantil ELP y el grupo C+C. El día de hoy es grato presentar al expositor de hoy, Dante Urbina Padilla. Él tiene 23 años, es economista de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, conferencista en instituciones superiores, autor del libro Economía para herejes, desnudando los mitos de la economía ortodoxa, gestor de los blogs The Heretical Economics en inglés y el hereje ortodoxo en español. Hoy nos expondrá el tema crítica a la teoría neoclásica sobre el empresariado. Sin más, recibamos un fuerte aplauso al expositor de hoy, Dante Urbina Padilla. Muchas gracias. En primer lugar, quisiera dar un agradecimiento por haberme considerado entre tan relevantes ponentes que hay en este ciclo de conferencias. Pues bien, el tema que yo voy a tratar, como ya se ha anunciado, es la crítica a la teoría ortodoxa sobre el empresariado. Aquí vamos a hacer un enfoque crítico. ¿Qué es lo que nos dice la teoría ortodoxa del empresariado? ¿Qué es lo que nos dice la teoría neoclásica, la que nos enseñan como la teoría convencional? Aquel dogma de fe que el economista tiene que creer para que se le considere un auténtico economista. ¿Cuál es la creencia correcta sobre el empresariado? Bueno, a ver, primera diapositiva. Ok. Concepción neoclásica sobre el empresariado. La concepción neoclásica sobre el empresariado está resumida en el planteamiento de Milton Friedman, uno de los economistas ortodoxos más conocidos del medio. Friedman nos dice lo siguiente, cito: las empresas se comportan como si buscaran racionalmente maximizar sus beneficios esperados y poseyeran el conocimiento completo de los datos necesarios para lograr dicha tentativa. ¿Dónde está esta cita? En un libro muy famoso, Los ensayos sobre economía positiva de Friedman, publicado por la Universidad de Chicago en el año 1953, capítulo 1. Entonces, lo que nos está diciendo Friedman es que cuando el economista analiza la realidad, se va a encontrar con que la actuación empresarial es tal como si se cumpliera que los empresarios son perfectamente racionales de acuerdo al modelo neoclásico. Ahora, ¿qué significa ser racional de acuerdo al modelo neoclásico? Ser racional de acuerdo al modelo neoclásico significa tener comportamiento optimizador mecánico. ¿Qué quiere decir esto? Que buscamos maximizar una determinada función. El comportamiento racional del consumidor en teoría neoclásica es maximizar su nivel de bienestar, maximizar la función de utilidad. Análogamente, en la teoría de la empresa se dice que lo que busca el empresario es maximizar los beneficios. Entonces, por medio de unos cálculos matemáticos que se nos muestran en los cursos de microeconomía, se llega a la conclusión de que cuando el empresario maximiza la función de beneficios, debe cumplirse siempre y necesariamente que produce justo en aquel punto donde el ingreso marginal es igual al costo marginal. Lo que nos está diciendo Friedman entonces es que si nosotros vemos la realidad económica, nos vamos a encontrar con que se cumple que las empresas producen ahí donde el costo marginal se iguala al ingreso marginal. ¿Qué está detrás de eso? Friedman dice, lo que está detrás de eso es la racionalidad del empresario. Esa racionalidad no la podemos ver, pero Friedman dice, todo funciona como si en verdad hubiera esa racionalidad, porque se verifica que costo marginal es igual a ingreso marginal. Ahora, para repasar un poco el aspecto microeconómico antes de pasar a la crítica. ¿Por qué la racionalidad del empresario consiste en igualar el costo marginal con el ingreso marginal? El ingreso marginal es la cantidad adicional de ingreso que obtiene una empresa por vender un producto más. En ese sentido, para una empresa que es precio aceptante, el ingreso marginal simplemente sería el precio, ¿no? En cambio, el costo marginal es aquel costo adicional en que incurre una empresa por producir una unidad más. Pues bien, lo que tenemos en la teoría microeconómica es que las curvas de ingreso marginal o van a venir dadas al mismo nivel del precio, lo que es la teoría de la competencia perfecta, donde las empresas son precio aceptantes, o que la curva de ingreso marginal va a tener una pendiente negativa, tal como lo tiene la curva de demanda, y eso lo pueden ver, por ejemplo, en los modelos de monopolio, donde se dice que la curva de ingreso marginal es como la mitad
de la curva de demanda. Ahora, la curva de costo marginal tiene un tramo positivo, es una curva básicamente creciente. Entonces lo que se nos va a decir es que el empresario optimiza donde estas dos curvas se cruzan. Antes de ese punto de cruce, los ingresos marginales que obtenga el empresario van a ser mayores a los costos marginales. Si el ingreso que estás obteniendo por vender una unidad más de producto es mayor que el costo en el que estás incurriendo por fabricarla, te conviene fabricarla. Entonces, como le conviene al empresario fabricar, tiene que seguir fabricando. Si sigue fabricando, mientras todavía no llega al punto de equilibrio, va a seguir siendo cierto que el ingreso marginal que obtiene por vender una unidad más es mayor que el costo marginal que le costó producirla. Entonces, le va a seguir conveniendo producir más, hasta un límite. El límite en el cual el costo de producir una unidad más sea igual al ingreso que obtiene por producir una unidad más. Entonces, en resumen, para la teoría neoclásica, el empresario es un optimizador que conoce todas las condiciones del mercado, que conoce claramente las condiciones de costos, que conoce claramente el tema de las condiciones en las que se está moviendo y las acciones de los competidores, y todo eso lo incorpora en un cálculo racional, y a partir de todos esos elementos incorporados llega al resultado exacto optimizador de ingreso marginal igual costo marginal, y por tanto se cumple la optimización perfecta y podemos aplicar sin mayores problemas nuestro cálculo de derivadas. Pues bien, esa es una visión bastante bonita y ordenada sobre lo que es la actividad empresarial. El problema es que esa visión peca de simplista. Es cierto que en ciencia hay que simplificar las cosas, no podemos decir exactamente todo lo que sucede en la realidad, sería imposible. Entonces lo que hace la ciencia, como no puede tratar toda la realidad, es abstraer. ¿Qué significa abstraer? Que tú te quedas con los elementos esenciales de un fenómeno y dejas de lado los no esenciales. Pero yo acabo de decir que la teoría neoclásica peca de simplista. ¿Qué significa que peca de simplista? Que termina abstrayendo elementos que sí son esenciales del fenómeno. Es decir, en lo que sigue de mi exposición, voy a demostrar que los elementos que la teoría neoclásica ortodoxa deja fuera del análisis económico del empresario son elementos esenciales, constitutivos e importantísimos en el análisis real de la actividad empresarial. Aquí mi objetivo es la objetividad, llegar al conocimiento correcto del objeto, y para eso se necesita una visión más profunda sobre la actividad empresarial. Una diapositiva anterior, la anterior por favor, la anterior. Bien, la primera crítica que voy a plantear es la siguiente, la del empresario optimizador versus el empresario innovador. Habíamos visto que el empresario neoclásico es un optimizador mecánico matemático, es un empresario centrado que tiene todas las condiciones de información dada, entonces en función de esas condiciones de información obtiene el mejor resultado. Entonces eso asume que los fines y medios están dados. Sin embargo, en economía hay una definición muy famosa que es la definición del economista Lionel Robbins. Robbins en el año 1932 formuló la definición ortodoxa de economía, que dice lo siguiente: la economía es la ciencia que estudia el comportamiento humano como la relación entre fines dados y medios escasos susceptibles de usos alternativos. Ahora bien, nos damos cuenta que para la teoría económica estándar, los fines que busca el hombre son fines dados. Los medios que va a utilizar para cumplir esos fines son medios dados. Entonces, como los fines están dados y los medios están dados, lo único que tiene que hacer el hombre es ver la asignación mejor de medios para contribuir al máximo la consecución de los fines. El gran problema de ese tipo de definición es que reduce la actividad humana a una actividad de mera optimización y asignación de cosas ya dadas, y no se da cuenta del aspecto fundamental de la acción humana, que es el siguiente: que la acción humana puede crear nuevos fines, puede generar nuevos fines, puede pensar sobre nuevos fines, y lo mismo es válido para los medios. Entonces la acción humana constantemente está cambiando los fines y medios. Igualmente el empresario no solo actúa en un esquema de medios dados y fines dados. Principalmente la labor empresarial se basa en que el empresario descubre nuevos fines o es capaz de generar nuevos fines para la sociedad
y guiarla a la sociedad hacia esos nuevos fines por medio de la actividad económica y la innovación. Y también es capaz de descubrir nuevos medios tecnológicos. ¿Qué nos dice la teoría neoclásica sobre los medios? Nos dice la tecnología está dada, la tecnología es exógena y los fines simplemente maximizar una función. Entonces aquí quiero tomar el tema de la crítica austriaca a la teoría neoclásica. Para eso me voy a valer de una cita del famoso economista austriaco Jesús Huerta de Soto. Él dice: la función empresarial es la fuerza protagonista de la teoría económica austriaca, mientras que por el contrario brilla por su ausencia en la ciencia económica neoclásica. Y es que la función empresarial es un fenómeno propio del mundo real, que siempre está en desequilibrio y no puede jugar ningún papel en los modelos de equilibrio que absorben la atención de los autores neoclásicos. ¿Qué nos quiere decir esto? Que en realidad ser empresario no es ajustarse pasivamente a un equilibrio. Ser empresario es la capacidad de tú mismo crear desequilibrios en la sociedad por medio de la innovación, crear brechas de desequilibrio, crear nuevas condiciones de mercado. Como ha señalado uno de los grandes gurús de la administración de empresas, Peter Drucker, que lamentablemente muchas veces ni se menciona en las facultades de economía, ser un empresario es ante todo ser alguien que moldea las condiciones de mercado, ser alguien que planifica en cierta medida las condiciones de mercado. Pero ¿qué tipo de empresario vemos en la teoría neoclásica? Un tipo de empresario que actúa en unas condiciones de mercado dadas. Ya está dado los costos, la tecnología está dada, la cantidad de competidores, el peso relativo de los competidores, las estrategias de los competidores ya están dadas por una función. Todo está dado. Entonces, ¿dónde queda la acción humana? ¿Dónde queda la acción libre? ¿Dónde queda la acción innovadora del empresario? Justamente en función de esta deficiencia de la teoría convencional, el gran economista austriaco Joseph Schumpeter plantea y contrapone la noción de empresario innovador. Schumpeter distingue dos modelos de dinámica económica en su libro Teoría del Desenvolvimiento Económico del año 1911. Lo que dice Schumpeter es lo siguiente, que hay un flujo de economía que se llama la economía circular o la dinámica circular. En esa dinámica circular todos los datos ya están dados y si cambian dentro de un mismo esquema. Eso es lo que vemos en nuestros modelos neoclásicos de estática comparativa. Ya tenemos la tecnología dada, los datos dados, la cantidad de competidores dados, y lo único que hacemos es cambiar los datos. O sea, jugar con modelos, hacer simulaciones, es casi como rellenar crucigramas y cambiarle algunas variables. Pero no son más que esos, son juegos determinísticos. En cambio, lo que va a decir Schumpeter es que hay otra dinámica de la actividad de la economía, que es la dinámica del desenvolvimiento económico. Y la dinámica del desenvolvimiento económico no se mueve por equilibrios, sino por desequilibrios. ¿Qué sucede? Que el empresario innovador, en lugar de ajustarse pasivamente a un equilibrio, lo que hace es él mismo crear nuevas condiciones de mercado. Al crear nuevas condiciones de mercado, cambian todos los datos del sistema económico y la estructura misma en que opera la economía. Al cambiar eso, se genera otro esquema y hay una brecha de desequilibrio. Entonces, nuevos empresarios innovadores buscarán cerrar esa brecha de desequilibrio para llegar a un nuevo equilibrio. Pero el punto es que cuando tú buscas cerrar esa brecha de desequilibrio, cambias las condiciones. Entonces, en vez de cerrar la brecha de desequilibrio, lo que haces es crear un nuevo desequilibrio. Piensen en las implicancias de lo que acabo de decir. En teoría neoclásica siempre nos enseñan que la economía avanza de equilibrio en equilibrio. Si aumenta un factor de la demanda o si aumenta un factor de la oferta, vuelve a ajustarse toda la economía a un nuevo punto de equilibrio. En cambio, lo que nos está diciendo Schumpeter es que la economía en realidad avanza de desequilibrio en desequilibrio. De este modo, Schumpeter va a hacer una clara distinción de lo que es ser un administrador y lo que es ser un empresario. Ser un administrador es básicamente llevar a cabo una labor burocrática. La labor burocrática de más o menos llevar tu negocio de modo similar a como lo hacen los demás. Un claro ejemplo de esto es el modelo de competencia perfecta. Todas las empresas son como clones y todos los empresarios son como clones que hacen exactamente lo mismo. O piensen en modelos estratégicos donde dos empresarios interactúan, como el modelo de Cournot. En el modelo de Cournot de oligopolio pasa lo mismo.
Los empresarios ya tienen funciones definidas y lo único que hacen es ajustarse dentro de ese esquema. Entonces son meros administradores burocráticos con una regla ya dada. Lo que va a decir Schumpeter es que ser empresario no es ser una persona que administra burocráticamente las cosas, sino que ser empresario es ser un innovador. En ese sentido, Schumpeter dice lo siguiente, cito: la teoría del primer capítulo, se refiere a la teoría ortodoxa en su libro Teoría del Desenvolvimiento Económico, describe la vida económica desde el punto de vista de la tendencia del sistema económico hacia una posición de equilibrio. Tendencia que nos ofrece medios para determinar los precios y cantidad de bienes. Es evidente, siempre hallamos el equilibrio, el precio y la cantidad, y que puede ser descrita como una adaptación a los datos existentes en el momento. Nos dan todos los datos dados y nosotros hacemos nuestro ejercicio de microeconomía para resolver. Sin embargo, continúa Schumpeter, la posición de un estado inicial de equilibrio en el sistema económico, ideal de equilibrio en el sistema económico, nunca alcanzado a pesar de la lucha constante por obtenerla, naturalmente en forma inconsciente, se altera a causa de la alteración de los datos. Y la teoría carece de armas frente a esta última. Por ejemplo, ¿qué pasa con la teoría neoclásica si yo digo que la tecnología ya no es exógena, sino que la tecnología es endógena y los empresarios mismos van alterando las configuraciones tecnológicas dentro del mismo proceso de competencia? Eso es lo que sucede en la realidad, señores. Ahí en la diapositiva tenemos la foto de Steve Jobs. Si ustedes ven hoy en día cómo es la competencia real de las empresas en la tercera revolución industrial, compiten con tecnología endógena. Las empresas mismas no asumen una tecnología dada. Ellos mismos generan nueva tecnología, generan innovaciones. Ellos mismos tienen su departamento de gestión de la innovación. Tienen ingenieros y científicos trabajando todo el tiempo en eso. En cambio, cuando se construyó la teoría neoclásica, las empresas no tenían departamentos de gestión de innovación o de tecnología. Entonces, el hecho de que digamos que la teoría, en esta teoría se endogeniza el cambio tecnológico, destruye a la teoría neoclásica. Sigo citando Schumpeter. Esta, o sea la teoría neoclásica, no puede predecir las consecuencias de alteraciones discontinuas de la manera tradicional de realizar las cosas. Tampoco puede explicar el porqué de tales revoluciones productivas, ni los fenómenos que las acompañan. Solo puede investigar la nueva posición de equilibrio posteriormente a la realización de las alteraciones. O sea, ¿qué hacemos? Una vez que hay cambios, simplemente volvemos a calcular el nuevo equilibrio. Fin del asunto. Y nuestro problema es precisamente la ocurrencia de los cambios revolucionarios. El problema del desenvolvimiento económico en un sentido muy estrecho. Es decir, si tú como economista quieres ser capaz de analizar la actividad de gente como Steve Jobs, tienes que acercarte a ver lo que dice la teoría schumpeteriana sobre el empresario. Si te quedas únicamente con el enfoque neoclásico, estás atado de manos para analizar fenómenos relevantes como estos. Como decía Schumpeter, tú puedes analizar la dinámica de un pequeño almacén por el método de estática comparativa, pero para analizar las innovaciones tecnológicas o las revoluciones industriales, tienes que cambiar de paradigma. Siguiente diapositiva. Pues bien, la segunda crítica a la teoría neoclásica del empresariado se refiere al problema de la incertidumbre. Lo que habíamos dicho, de acuerdo con la cita de Friedman, es que para la teoría neoclásica el empresario puede entender en su mente y procesar toda la información disponible para tomar decisiones. O sea, el empresario es un agente perfectamente racional centrado que desde su mente matemáticamente va optimizando. Pero el punto es que si el objetivo es maximizar beneficios, tú buscas maximizar beneficios para los beneficios presentes o los beneficios futuros. Buscas maximizar beneficios a corto plazo o a largo plazo. Es una pregunta muy importante, señores. Cuando los profesores de microeconomía nos dicen el objetivo del empresario es maximizar beneficios, nosotros deberíamos preguntar, ok, profesor, pero ¿para qué periodo? ¿Los beneficios de ahora o los beneficios futuros? ¿Cuál sería la respuesta? ¿A corto plazo o a largo plazo? Dependen. Entonces ahí hay algo indeterminístico y ambiguo en la teoría ortodoxa. El punto es que en atención a este problema, los autores Pepper, Richards y Norman, que ustedes pueden ver en su libro de organización industrial, dicen lo siguiente, cito: debemos matizar
nuestra hipótesis usual de que las empresas maximizan utilidades para que signifique que las empresas maximizan el valor presente de todas las utilidades actuales y futuras. En los casos de problemas de un solo periodo, esto es idéntico a la hipótesis de que las empresas simplemente maximizan su utilidad. Fin de cita. Entonces, lo que nos está diciendo PayPal y compañía es que el empresario toma en cuenta todos los beneficios que puede obtener en el futuro a lo largo de su actividad, y lo que maximiza es el valor presente de los beneficios que tiene hoy en día y todos los beneficios futuros. ¿Tienen idea de la cantidad de información que se requeriría para eso? Para que se cumpla en realidad lo que están planteando acá en la economía ortodoxa, PayPal y compañía, el empresario tendría que tener un gran horizonte temporal, tendría que tener una visión bien amplia hacia el futuro y ser capaz de conocer todas esas condiciones. Y de hecho lo que nos dice Milton Friedman es que los empresarios actúan como si en realidad conocieran esas condiciones. Entonces el empresario, para que se cumpla la teoría neoclásica, debe tener información perfecta e información completa. El tema es que el empresario no cuenta con tal tipo de información. La información que tenemos siempre y necesariamente es limitada. Ni siquiera tenemos toda la información relevante al momento de tomar decisiones. ¿Cuántos de nosotros podemos saber qué va a pasar con una decisión empresarial en el futuro? ¿Cuál va a ser el nivel de rentabilidad de una decisión empresarial de acá a 4 años, a 5 años o a 10 años? ¿Lo sabemos realmente? En realidad es muy difícil saberlo. Sin embargo, cuando nosotros estudiamos los cursos de proyectos empresariales, tomamos decisiones en base a un periodo de proyección de 10 años, aproximadamente. Proyectamos la demanda hacia 10 años y cómo se van a comportar los costos durante 10 años, y queremos incluso incorporar los cambios tecnológicos que van a haber y los cambios en nuestro capital de trabajo. El tema es que no tenemos tal tipo de información. De hecho, el gran economista John Maynard Keynes, en su libro La Teoría General, nos dice lo siguiente. Mucha atención. Cito: tenemos que admitir que la base de nuestro conocimiento para estimar el rendimiento dentro de 10 años de un ferrocarril, de una mina de cobre, de una fábrica textil o de una patente médica es muy escasa y muchas veces insignificante. O sea, lo que nos está diciendo Keynes aquí es que no se tiene la cantidad de información necesaria para que se cumpla el postulado de maximización de beneficios, tal como lo formulan PayPal, Norman y Richards. En resumen, esto sucede porque el empresario actúa en condiciones de incertidumbre. El empresario no sabe con certeza qué es lo que va a suceder el día de mañana. Ahora, ustedes podrían acusarme de estar calumniando a la teoría neoclásica, y ustedes me dirán, no, para tu coche, porque en realidad la teoría neoclásica sí analiza el problema de la incertidumbre. Si tú revisas los libros avanzados de teoría neoclásica y de microeconomía neoclásica, hay análisis del problema de la incertidumbre y del riesgo. Ahora yo les digo lo siguiente: cuando esos libros analizan el problema de la incertidumbre, ¿cómo lo hacen? Lo hacen con modelos matemáticos donde los escenarios están claramente definidos. A cada uno de los escenarios se le ha asignado una probabilidad de ocurrencia. Todos los parámetros de esos escenarios ya están definidos. La función de aversión al riesgo o de ser amante por el riesgo del empresario ya está determinada y los datos ya están dados. También se asume que la tecnología está dada la mayoría de las veces. Entonces, cuando en nuestros libros de microeconomía neoclásica se trata el problema de la incertidumbre, estamos tratándolo de un modo absolutamente distorsionado. O sea, realmente la incertidumbre consiste en que tú sepas bien clarito cuáles son los escenarios a los que te enfrentas y sepas bien claramente y con mucha exactitud cuál es la probabilidad exacta de ocurrencia de cada escenario, como para que apliques un cálculo matemático simple. No, señores, no es así. En ese sentido, Keynes, este gran economista, distinguía dos tipos de incertidumbre. Había una incertidumbre que Keynes llamaba incertidumbre probabilística y otro tipo que llamaba incertidumbre fundamental. La incertidumbre probabilística es aquella que se refiere a fenómenos en los cuales tú puedes distinguir claramente los escenarios y asignarles probabilidades de ocurrencia. Eso es lo que ustedes utilizan cuando hacen teoría de juegos. En teoría de juegos ustedes ven diferentes escenarios de lo que podría pasar con las acciones empresariales.
y luego se les asignan probabilidades a ver qué sucede. El tema es que Keynes va a decir que hay otro tipo de incertidumbre, la fundamental. La fundamental es sobre cosas que no tenemos certeza de si van a suceder o no, y no hay ninguna forma racional de establecer un número exacto de probabilidad de ocurrencia de ese evento. ¿Cuál es la probabilidad de que haya una tercera guerra mundial? ¿Cuál es la probabilidad de que haya un desastre ecológico en el Amazonas? ¿Cuál es la probabilidad de que haya una nueva crisis del petróleo? ¿Cuál es la probabilidad de que nos invadan los marcianos? Ya por decir un extremo. ¿Podemos coherentemente asignar un dato concreto de probabilidad? Decir, ¿es el 80%, es el 20%, es el 15%? No. Otra cosa, ¿podemos definir bien claramente todos los escenarios a los que nos enfrentamos? No. En realidad la cantidad de escenarios a los que nos podemos enfrentar son infinitos. Y la mente humana, como tiene recursos limitados, no puede procesar infinita información ni concebir infinitos escenarios. Entonces, el empresario no solo tiene miopía temporal en el sentido de que ve más lo presente que lo futuro y lo futuro es más incierto, sino también su visión no puede ser tan absolutamente amplia porque no se pueden saber todas las condiciones. En cambio, la teoría neoclásica nos habla como si los empresarios automáticamente tuvieran información perfecta y pudieran estar al tanto de todas las condiciones. Eso no es así. Por esa razón, Keynes decía que no podemos llegar a comprender la actividad de los empresarios como asumiendo que ellos son optimizadores, que tienen todos los datos disponibles y todo se puede calcular por medio de modelos matemáticos. Lo que decía Keynes es que va a haber un elemento de incertidumbre y el empresario ya no lo puede afrontar con modelos matemáticos. ¿Con qué lo afronta el empresario? ¿Cómo afrontas un problema de incertidumbre cuando ya no tienes modelos matemáticos? Por ejemplo, si te quieres declarar a una chica, ¿acaso tú vas a decir, la probabilidad de que me diga que sí es del 85% y la probabilidad de que me diga que no es del 15% y en función de eso veo de planificar mi estrategia? No, hay cosas que son fundamentalmente inciertas. ¿Y qué es lo que haces? Eliges lanzarte a la piscina y declararte a la chica o dejarte llevar por tu miedo y no hacerlo. Eso es lo que Keynes llamaba animal spirits en la actividad empresarial. Decía que el empresario en ciertas ocasiones tiene que valerse más que de cálculos racionales en un momento de su optimismo o pesimismo respecto de la posibilidad de que la inversión vaya bien o vaya mal. Para Keynes, la expectativa no es algo matemáticamente configurado. Las expectativas son variables psicológicas. Entonces, si las expectativas son variables psicológicas, nos encontramos nuevamente que el modelo de la teoría ortodoxa, que únicamente analiza al empresario como relacionándose con variables objetivas y teniendo un cálculo objetivo donde incorpora toda la información, es un modelo ficticio, es un modelo que deja de lado ese problema fundamental. ¿Acaso yo estoy dejando de lado un elemento esencial al decir esto? No, es un elemento esencial de la actividad empresarial el hecho de que se den condiciones de incertidumbre. De hecho, los economistas de la escuela austríaca todo el tiempo critican a la escuela neoclásica porque analizan como que no hubiera problema de incertidumbre. Y los economistas austríacos más bien enfatizan, oigan, la incertidumbre y el riesgo en la decisión empresarial es algo esencial. ¿Qué pasa si tú abstraes algo esencial? ¿Estás simplificando un fenómeno? No, lo estás distorsionando. Entonces la teoría neoclásica deviene ya no en una teoría simplificada de la realidad empresarial, sino una distorsión, una caricatura grosera de la actividad empresarial. Ahora bien, varios economistas ortodoxos critican el hecho de que desde la visión heterodoxa se plantee la noción de animal spirits como una noción que deba ser incorporada en el análisis económico. Lo que dicen estos economistas ortodoxos es que los animal spirits, al basarse en cosas irracionales como el pesimismo u optimismo, simplemente no tienen poder explicativo a nivel científico. Pues bien, esta crítica podía ser razonable y atendible en la época de Keynes. Cuando Keynes planteó esta teoría en 1936, no había la economía conductual, no había la economía experimental y no había la neuroeconomía. Les acabo de nombrar 3 nuevos paradigmas de teoría económica, paradigmas que son muchas veces ignorados en los programas de economía de la gran mayoría de facultades del mundo.
Obviamente se los pueden mencionar por ahí, pero de ahí que les den un tratamiento serio a estos paradigmas es extraño que se haga. Ahora, el paradigma de la economía experimental busca por medio de experimentos de laboratorio controlados ver cómo reaccionan los seres humanos ante ciertas condiciones y van registrando datos interesantes. La neuroeconomía se encarga de estudiar cómo influye nuestro cerebro en nuestras decisiones económicas. Y la economía conductual se encarga de estudiar qué mecanismos psicológicos hay detrás de las decisiones económicas. Entonces, en la época de Keynes, hablar de animal spirits era un concepto vacío y sin contenido empírico ni estudios científicos. Pero hoy en día, hablar de animal spirits ya no es algo vacío. Hoy en día se puede hablar de los animal spirits basando los análisis en estos tres paradigmas que yo he explicado. Entonces, no es que los animal spirits sean una noción deficiente. Lo que pasa es que los economistas estamos ignorando esta línea de investigación, que es bastante relevante. Bien, entonces he hablado del tema psicológico y eso me lleva a mi tercera crítica y última crítica en esta ponencia de la teoría neoclásica. La teoría de las perspectivas y la economía conductual. En el año 2002, el premio Nobel de Economía no lo recibió un economista, lo recibió un psicólogo, el psicólogo Daniel Kahneman. Daniel Kahneman es el fundador de la economía conductual. Lo que plantea Kahneman junto con su compatriota Amos Tversky en un famoso paper de 1979 titulado Teoría de las Perspectivas, un análisis de la decisión bajo riesgo, es que ninguno de nosotros tomamos decisiones en base a la realidad. Nosotros tomamos decisiones en base a la interpretación que tenemos de la realidad. Por ejemplo, si un chico piensa que una chica está enamorada de él, puede tener más probabilidades de declarársele y su acción puede ser declarársele con más soltura. El tema es que tal vez la chica no esté realmente enamorada de él, sino simplemente es la percepción del chico. ¿Qué demuestra esto? Que no actuamos en base a la realidad, actuamos en base a nuestra percepción de la realidad. Como decía el filósofo Friedrich Nietzsche, y eso es pertinente en este contexto, no existen hechos, solo interpretaciones. Entonces lo que tenemos que aceptar es que los empresarios, como cualquier ser humano y como el consumidor, interpretan el mundo desde su mente. Y en nuestra mente nosotros tenemos sesgos cognitivos que pueden ser optimistas o pesimistas. Por ejemplo, los psicólogos del paradigma de la economía conductual y algunos economistas de esta área han hallado lo siguiente, que cuando los empresarios acometen decisiones de inversión que les van bien y les significan rentabilidad, están más dispuestos a apostar más dinero en inversiones. Ojo, aquí no estamos diciendo que están más dispuestos a apostar dinero porque hicieron su cálculo del costo marginal y el ingreso marginal o porque actualizaron la rentabilidad. Acá lo que han hallado los estudios psicológicos es que esa mayor disposición se debe a que les ha ido bien en el pasado. Entonces se genera un sesgo psicológico optimista. A la inversa, se ha hallado que cuando los empresarios les tiende a ir mal en sus inversiones y les tiende a ir mal en su negocio, están mucho menos dispuestos a arriesgar en nuevos proyectos empresariales. La consecuencia de esto, que va a haber una degeneración negativa de expectativas, y eso es lo que sucede en los periodos de crisis. En los periodos de crisis económica, los empresarios tienen expectativas negativas y no tienen muchas ganas de invertir. Y eso hace que la economía esté peor todavía, se ralentiza más. Y como está peor, los empresarios dicen, pucha, la economía está peor. Entonces sus expectativas pesimistas se vuelven más fuertes. Y como sus expectativas pesimistas se vuelven más fuertes todavía, la economía sí está aún peor que en la primera situación. Y así sucesivamente. ¿No? Es un poco lo que se ha llamado exuberancia irracional. El premio Nobel de Economía George Akerlof, junto con Robert Shiller, justo han escrito un libro de ese nombre, Animal Spirits, cómo influye la psicología humana en la economía. Y lo que plantean es que hay una exuberancia irracional como explicación de la crisis económica, la crisis financiera. Ellos dicen que hubo una exuberancia irracional de optimismo de los empresarios y de los bancos de que la cosa iba a ir bien hasta el 2008 y se quebró la burbuja. Y después de eso ha venido una exuberancia irracional de pesimismo de parte de consumidores y empresarios. Entonces eso es sumamente relevante para analizar la actividad empresarial. Otra cosa,
también se ha descubierto que no solo tenemos sesgos cognitivos al momento de percibir la información. Los sesgos cognitivos psicológicos también nos afectan al momento de procesar la información. O sea, una cosa sería que tú obtengas la información de modo sesgado, pero cuando la procesas de un modo perfectamente racional. Lo que han hallado Kanehart, Tresky y Slovic en sus estudios con métodos heurísticos es que en realidad cuando procesamos la información también somos afectados por sesgos cognitivos que ellos llaman creencias. Cito: las creencias son expresadas en frases del tipo yo pienso que, las oportunidades son, es improbable que, ocasionalmente. Las creencias, considerando ciertos eventos, son expresadas en forma numérica como probabilidades. Proponemos que la gente confía en un número limitado de reglas heurísticas que reducen las complicadas tareas de cálculo de probabilidades y de predicción de valores a operación de estimación mucho más simples. O sea, no muchas veces en su vida, si hacen labores de asesoría como economistas, se van a encontrar empresarios que digan la probabilidad de que este producto se venda o la probabilidad de ocurrencia de esta estrategia del competidor es del 82,43%. O sea, ese parece un dato que sale de un cálculo matemático y de un modelo. En cambio, lo que normalmente te pueden decir, la probabilidad es del 80%, del 70%. Pero no te van a decir el 82,53 o algo de ese tipo. ¿Qué nos quieren decir esto? Que muchas veces para tomar decisiones tenemos que simplificar los datos, porque si a cada rato tuviéramos que procesar con modelos matemáticos todas las variables, nunca podríamos tomar una decisión, o nos costaría tanto tomar una sola decisión que ya habrían pasado 20 oportunidades. Entonces vuelvo al tema del empresario innovador schumpeteriano. El empresario innovador schumpeteriano no puede ponerse a analizar todo. En cierto momento tiene que ser arriesgado y cambiar las condiciones y lanzarse a la piscina. Ser empresario no es ser un sujeto pasivo que se adapta a un equilibrio o hace lo mismo que los otros. Es el que se lanza a la piscina y cambia las condiciones. La teoría neoclásica no tiene armas para afrontar ese problema. Entonces, resumiendo esta ponencia, en primer lugar he planteado que hay una teoría neoclásica, ¿no?, que nos dice que el empresario racional conoce toda la información, actúa como si tuviera toda esa información y produce en el punto donde el ingreso marginal es igual al costo marginal. Ese es el esquema de optimización mecánica. Mi primera crítica, basada en el enfoque de la escuela austriaca y también el paradigma neo-schumpeteriano, es que el empresario no es un optimizador mecánico. El verdadero empresario es un innovador dinámico. Aquel que no es el que se ajusta pasivamente a un equilibrio, sino el que crea activamente desequilibrios en la economía. Mi segunda crítica la hice desde el planteamiento keynesiano y post-keynesiano, basándome en el análisis de incertidumbre de Keynes. Lo que va a decir Keynes es que tenemos miopía temporal, es decir, las variables que están más cerca de nuestro presente las vemos mejor, pero la del futuro no sabemos. Entonces, cuando tenemos que acometer proyectos empresariales con grandes inversiones, al final de cuentas tenemos que basarnos en un feeling optimista o pesimista, porque los cálculos racionales sí sirven de referencia, eso no lo estoy negando, pero no son los determinantes que van a decir voy a producir tanto porque aquí es donde se cruza la curva de costo marginal con el ingreso marginal. Eso no existe. Mi tercera crítica ha sido desde la teoría de las perspectivas de la economía conductual. Es decir, hemos visto cómo los empresarios actúan no en base a la realidad, sino en base a las percepciones que ellos tienen de la realidad, y que en estas percepciones tienen sesgos cognitivos, sesgos optimistas. Cuando les va bien, tienden a ser más arriesgados, y sesgos pesimistas. Cuando les va mal, tienen más miedo de soltar el dinero para inversiones. No estoy diciendo que eso se cumpla para todos los empresarios, pero los estudios psicológicos han hallado que son patrones generales. Entonces, no hay una sola teoría disponible sobre la actividad del empresario. Ahorita tenemos la teoría neoclásica, que he listado al comienzo, y las tres teorías que yo he puesto al costado. La schumpeteriana, la keynesiana, del enfoque post-keynesiano, y la teoría de la economía conductual. Tenemos que abrirnos a comprender estos paradigmas para llegar a una auténtica comprensión de la actividad empresarial. Tú como economista, si vas a trabajar en el mundo real y tienes un solo enfoque, y te enfrentas a un economista que maneje 5 enfoques para enfrentar un mismo problema, lo más probable es que él halle más soluciones que tú. Y si él tiene más capacidad de hallar más soluciones, él puede implementar aquella que sea mejor.
¿Hay algo que te asegure que la solución neoclásica siempre es la mejor solución? Y no solo las soluciones a los problemas, lo principal es cómo plantea los problemas. Hay problemas que con tu teoría neoclásica los vas a ver, y un montón de problemas que no vas a poder ver, porque la teoría, en vez de permitirte ver, te va a cegar en cierto modo. Ya va a limitar tu esquema mental. Va a ser como un caballo de carreras que ya le limitan la visión para que se dirija solo a un objetivo. En cambio, si tú tienes una visión más amplia, puedes plantear mejor los problemas. Y plantear mejor los problemas te permite generar una verdadera solución, y eso vale para el desarrollo, que es en suma el tema central de estas conferencias. Yo he querido hablar de cómo una visión más amplia de lo que es la actividad del empresario, como innovador, que actúa en condiciones de incertidumbre y que necesita de expectativas positivas para arriesgarse, es algo importante en el proceso de desarrollo para cualquier país. Muchas gracias.